¿qué tal? Mi nombre es Juan Genaro Suárez Castillo y en este video vamos a ver cómo se editan códigos, cómo se ensamblan y cómo se simulan códigos en lenguaje ensamblador en el software de MPLAB. Además vamos a demostrar el comportamiento de algunas de las banderas y vamos a ver los valores por defecto después de un reset. Antes de comenzar a codificar y a realizar nuestros códigos, tenemos que crear una carpeta en donde se van a guardar todos los archivos. Se recomienda que esta carpeta se guarde directamente en el disco local C, pues en ocasiones el software de MPLAB no acepta direcciones de carpetas si se pasan de 62 caracteres. En mi caso, la carpeta se creó directamente en el disco local C y se van a guardar en la carpeta llamada micros. Bien, pues al abrir el software de MPLAB, lo primero que tenemos que hacer es indicar el tipo de microcontrolador que vamos a usar. Para eso nos vamos a la opción de configurar, luego vamos a Select Device y aquí vamos a buscar el PIC que vamos a utilizar. En mi caso ya tengo seleccionado el PIC 16F887. Damos OK. Luego vamos a comenzar a crear nuestro proyecto. Para eso tenemos aquí la pestaña que dice New Project, o en su defecto podemos ir a Project y damos clic en New. Vamos a poner un nombre de proyecto y la dirección en donde queremos que se guarde. Como dije, yo tengo mi carpeta directamente en disco C que se llama micros. Bueno, ya cuando le ponemos un nombre, le damos OK y se va a ver esta pantalla. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a View y vamos a habilitar las dos pantallas, la que se llama Project y la de Output. En esta pantalla se ven los archivos que vamos a tener abiertos y que vamos a poder ensamblar. Posteriormente, ya que hayamos creado el proyecto, vamos a crear el archivo en donde vamos a tener el código fuente. Para eso vamos a File y New y nos va a aparecer esta pantalla. En esta pantalla es en donde vamos a empezar a codificar. Pero bueno, para que el software reconozca que es un código ensamblador, tenemos que poner guardar como, y aquí le vamos a poner el nombre que queramos con la extensión ASM. Una vez que esté guardado así, pues ya vamos a poder codificar y el software va a reconocer que es este código ensamblador. Para ver demás ventanas que van a ser útiles al momento de simular, nos tenemos que ir. Bueno, antes de eso tenemos que seleccionar qué tipo de simulador estamos usando. En nuestro caso es el MPLAB. Entonces vamos a Debugger en Select Tool y vamos a seleccionar MPLAB Sim. Ya nos aparecen las opciones para simular. Después tenemos que configurar la frecuencia de trabajo de nuestro microcontrolador. Entonces vamos a ir a Debugger en Settings. Aquí en Processor Frequency nos aparece la frecuencia de que vamos a trabajar en el microcontrolador, que en nuestro caso van a ser 4 MHz. Vamos a aplicar y luego aceptar. A partir de ahí ya podemos empezar a escribir nuestro código. Como primer ejemplo, vamos a abrir lo que sería un ejemplo rápido, en donde ya aquí tenemos escrito nuestro código en ensamblador. Como vemos, la extensión es ASM. Y pues bueno, como dije, también tenemos que habilitar algunas pantallas que nos van a ser útiles al momento de simular y para ver si nuestro programa está haciendo lo que nosotros queremos. Entonces, para ver todas estas, nos vamos a ir a View y aquí vamos a tener las opciones que podemos elegir para ver, por ejemplo, los registros de función especial. Vamos también a abrir el Watch. Vamos a ver los registros de propósito específico.
y vamos a ver el stopwatch. Se encuentra en debugger. Y bueno, ya solo nos queda acomodar como nosotros queramos las pantallas. Para que podamos ver lo que nos indica cada una de ellas. Bueno, aquí en el watch nosotros también vamos a poder elegir qué registro queremos ver. Entonces, si queremos ver el acumulador, lo buscamos y le damos a agregar. De igual manera, el registro status lo podemos agregar y vamos a ver aquí su valor en hexadecimal, en binario, y tenemos las opciones también de tipo char o en tipo decimal. Bueno, para nosotros poder compilar, tenemos que agregar el archivo. Aquí nos dice Source Files. Entonces, con botón derecho vamos a dar en Source Files, en Add Files, y vamos a agregar nuestro archivo, que en este caso es práctica 0. Y como vemos, ya lo tenemos aquí. En caso de que estemos usando archivos que no se encuentren en nuestro texto, pero que es necesario en nuestro código, lo incluimos con esta línea, pero para que el compilador lo pueda simular, lo tenemos que agregar en la carpeta que dice Other Files. Entonces, en nuestro caso, nuestro archivo se llama enca, que es el encabezado. Lo buscamos y una vez que esté agregado aquí, el simulador ya sabe, ya lo va a identificar y lo va a poder simular. Pues bueno, vamos a realizar la primera simulación. La simulación se realiza con estos botones de aquí. Entonces, antes de darle play, lo tenemos que compilar. Bueno, lo tenemos que ensamblar. Entonces damos clic en Build All. Aquí le vamos a dar que lo pueda relocalizar en caso de que lo abramos en otra computadora. Y aquí en Output vamos a ver si el ensamblaje del código fue correcto, como aquí dice Build Succeed. Y en caso de que tenga un error, pues también en esta pantalla de Output nos lo va a decir. Entonces, una vez que ya está ensamblado el código, va a comenzar en la primera línea que nosotros escribimos en el código, que en este caso es el encabezado, y como habíamos dicho que era un archivo externo, pues lo abre automáticamente y se coloca en esta primera línea. Las primeras 5 líneas de código son simplemente para configurar algunas cosas para las que nosotros queremos que el microcontrolador trabaje, como son las frecuencias de trabajo y, por ejemplo, aquí en include, que este archivo tiene algunas de las variables, por decirlo así, que podemos usar ya directamente sin utilizar un valor numérico. Vamos a usar simplemente el nombre. Y la línea de org nos dice en dónde se va a empezar a escribir el código, que en este caso es desde la dirección 0. Bueno, para empezar podemos nosotros simular con el botón play, y entonces el MPLAB lo que va a hacer es hacer la simulación de todo el código, pero no vamos a ver cómo van cambiando, porque lo harían rápido. Entonces, si lo que queremos es ir simulando paso a paso, podemos hacerlo con el botón Step Over, que nos permite hacer paso a paso, simular cada una de las líneas de código. Bueno, con esta línea de código lo que hacemos es modificar el bit del registro status, que nos permite movernos entre bancos, recordando que tenemos hasta 4 bancos, empezando desde 00 hasta 11. Donde 00 es el banco 0 y el 11 nos permite movernos al banco 3.
Entonces con este comando, con esta instrucción, nosotros somos capaces de modificar el banco en el que nosotros vamos a trabajar. Y como habíamos dicho en el watch, si nosotros agregamos status, pues vamos a ver cómo se van modificando los bits que nos permiten cambiar los bancos, que son estos dos de aquí. Entonces si damos un clic, vemos que ya se puso en 1. Luego vamos a modificar el registro OSCON y posteriormente nos vamos a pasar al banco 3, que nos va a permitir limpiar los registros ANSEL y ANSEL H. Como dije, estos simplemente es un encabezado. Este va en todos los programas que se vayan a realizar, siempre y cuando sean para el PIC 16F887, porque de esta manera se configura la manera en que va a empezar trabajando. Entonces, bueno, vemos que ahí los registros ANSEL están en el banco 3, por eso nos cambiamos, los limpiamos y luego vamos a limpiar RP1 del registro status para regresar al banco 1. Y bueno, una vez que termina el encabezado, automáticamente salta a nuestro programa. Entonces ya nuestro primer programa lo único que va a hacer es sumar el valor de FF con 1 y el resultado lo va a guardar en el registro suma, que anteriormente indicamos que rsuma va a ser el registro 20. Este comando no solo indica que rsuma va a ser el registro 20, sino que cada que nosotros usemos esta palabra estamos reservando el valor 20, ya sea para un número, una constante o un registro. Entonces aquí en el watch, en el registro, en el acumulador, vamos a ver cómo se va primero a cargar el valor FF y luego le va a sumar un 1. El resultado lo tiene que guardar en el registro 20 que vamos a ver aquí. Entonces ya corremos paso a paso. Ahí, como sabemos, pues FF más 1 nos da 0, como dice aquí el registro, y se levantan las 3 banderas. Y ya el valor lo vamos a mover a suma, y para verlo podemos cambiar aquí el valor. Entonces una vez que haga esta línea, vamos a ver cómo se modifica el registro 20. Y ahí vemos que pasó el resultado del acumulador al registro. Y con la palabra goto, pues bloqueamos el programa, siempre se va a quedar. Porque goto más esta palabra nos indica el salto a la línea que va a tener esa etiqueta. Entonces pues siempre se va a quedar ahí. Ya una vez que hacemos nuestra primera simulación y vemos cómo trabaja el MPLAB, entonces sí podemos pasar a hacer los primeros ejercicios. Bien, para poder obviamente ensamblar otro código tenemos que quitar el que tenemos en source files y vamos a abrir el ejercicio 1. Bien, pues el ejercicio 1 nos va a permitir demostrar los valores por defecto o ver los valores por defecto que tienen los puertos después de un reset, y además vamos a ver cómo escribir en estos puertos, de qué manera se nos permite escribir en los puertos. Entonces lo que tenemos aquí, bueno, el ejercicio va a establecer tanto los puertos B, C y D como entrada, la mitad alta, que serían los bits del 4 al 7, y la mitad baja, que serían los bits del 0 a 3, los va a hacer bits de salida. Sabemos que en los bits de entrada no vamos a poder escribir sobre los puertos, pero entonces en los bits de salida, que son solamente 4,
nosotros vamos a poder escribir valores. Entonces, como ya habíamos visto, con este comando nos colocamos en el banco 3, que es en donde están en el banco 1, perdón, que es en donde están nuestros registros trees. De hecho, si queremos saber en qué bancos están, pues tenemos la ventana de registros de función especial y vemos que los 4 registros trees, que son los que nos permiten configurar puertos como entrada o salida, están en el banco 1. Entonces, una vez que nosotros hemos configurado estos 3 puertos, mitad de entrada, mitad de salida, podríamos decir con este comando. ¿Por qué? Porque lo que hace es que el valor binario lo va a escribir en cada uno de los 3 puertos. Entonces, como los 4 bits de la parte alta de los puertos tiene que estar como entrada, por eso ponemos 4 unos, y los de salida que nos van a establecer puertos de salida los ponemos en 0. Ese valor lo vamos a mover a cada uno de los registros y lo vamos a ver también en el watch, simplemente agregando los registros trees de los puertos. Como vemos, ahorita son todos entradas. Luego, bueno, vamos a correr. Pero bueno, primero tenemos que agregarlo. Sería el ejercicio 1. Ya está. Lo ensamblamos. Nos dice que lo hizo bien, por eso aparece la flecha que nos dice a partir de dónde va a empezar a realizar la simulación. Como esto ya lo explicamos, pues vamos a correr y vamos a parar aquí. Entonces corremos, vamos a cambiar al banco 1 y bueno, vamos a mover este valor al registro que lo vamos a ver aquí, y después lo vamos a mover a cada uno de los puertos. Entonces estos 3 registros trees lo vamos a ver como los primeros 4 bits en 1 y los últimos, los bits bajos, en 0. Listo, con esto hemos configurado la mitad de los puertos B, C y D como salida y la mitad como entrada. Después nos vamos a cambiar al banco 0, lo vamos a ver en status cuando este 1 cambia a 0. Y pues ahora vamos a comprobar que no podemos escribir en los puertos, en los bits que están configurados de entrada. Vamos a abrir también los puertos que corresponden a cada uno de los registros trees. Lo buscamos aquí, los agregamos. Y bueno, ahí tenemos ya, podemos visualizar tanto los puertos como los registros trees. Entonces, vamos a comprobarlo moviendo el valor FF, que serían puros unos. Lo vamos a mover primero al acumulador y después lo vamos a mover al puerto B. Entonces, como sabemos que solamente tenemos como salida los bits bajos, entonces solamente se van a escribir esos 1 en los bits bajos del puerto B y los demás se tienen que quedar en 0, de acuerdo al valor inicial del puerto, como vemos aquí. Después vamos a mover el valor 0xAA al acumulador y lo vamos a escribir en el puerto C. Lo que debe pasar es que solamente vamos a tener 1, 0, 1, 0 en los bits bajos del puerto C y los demás se deben de quedar en 0, como vemos aquí. Y por último, para el puerto D vamos a mover el valor 0x33 y tenemos que tener 0011 en los bits bajos, los demás se quedan en 0. Listo, como vemos aquí. Ahora pues vamos a comprobar los valores por defecto que tienen nuestros puertos, en qué banco por defecto nos encontramos y cómo están configurados
los puertos cuando se aprieta un reset. Entonces para poder ver, poder comprobar, vamos a movernos al banco 3, modificando los bits RP0 y RP1 del registro status, que son estos dos de aquí, los vamos a poner los dos en 1. Con eso estamos indicando que estamos en el banco 3. Ahora vamos a dar un reset y vamos a ver que todos los puertos por defecto están configurados como entradas y el banco por defecto es el banco 0. Y aquí lo vemos y lo hemos comprobado. Todos los registros tree se ponen en 1, pues son entradas, se configuran como entradas por defecto, y el banco después de un reset es el banco 0. Y con esto pues hemos comprobado cómo trabajan los puertos cuando se configuran como entrada o salida. Hemos visto cuáles son los valores por defecto tanto del banco como de los puertos después de un reset, y hemos visto que el banco por defecto pues es el 0. Los puertos se convierten por defecto, se configuran como entradas para precisamente proteger los puertos, y pues ya también vimos que no podemos escribir en bits que hemos configurado de entrada. Bien, para el ejercicio 2 vamos a comprobar cómo se comportan las banderas realizando algunas sumas. Entonces vamos a cerrar este programa, vamos a quitar el stop para evitar errores. Quitamos el archivo y vamos a agregar el ejercicio 2. Aquí lo tenemos. Que lo único que hace este ejercicio es realizar sumas, y vamos a ver cómo se modifican las banderas Z, TC y C. Entonces, como no vamos a necesitar en este caso los puertos, pues los podemos eliminar para evitar confusiones en caso de que las haya. Bueno, entonces como es un archivo nuevo y ya lo hemos agregado, lo que tenemos que hacer es ensamblarlo. Vemos que terminó de ensamblar correctamente y apunta a la primera línea de código, que es la que va a simular. Entonces vamos a poner el stop en esta línea, que es en donde comenzamos el ejercicio. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es con el comando addLW, que suma una constante al valor que tenga el acumulador. Vamos a sumar el valor de 0 más 0, y obviamente como el valor pues es 0, la bandera Z se debe levantar. Va a haber un acarreo y la bandera de C también se debe poner en 1. Entonces vamos a mover 0, 0 al registro del acumulador y le vamos a sumar un 0, 0. Aquí como vemos, pues como el resultado fue 0, la bandera Z se levanta, no hay acarreo porque pues el resultado es 0, y el 0 pues no conlleva ningún acarreo, ni tampoco hubo un acarreo decimal cuando se realizó la suma. Por eso también DC está en 0, o como vemos, lo podemos ver aquí, las banderas están en minúscula y la Z en mayúscula. En caso contrario, lo podemos ver en el registro status. Los primeros 3 bits son de las banderas. El primer bit, el bit 0, es del acarreo, el segundo es de DC, y el tercer bit va a ser para la bandera Z. Entonces pues podemos comprobar por qué una se levanta, que sería el 1, Z, y los otros dos están en 0. Bien, ahora vamos a sumar el valor
de 0x2d con la constante 0xae, el resultado nos debe dar 0xdb y solamente se debe levantar la bandera DC, o solamente debemos ver un 1 aquí y 0 en estos dos bits. Entonces lo pasamos al acumulador, lo sumamos. Como dijimos, vemos el resultado es 0xdb. Tenemos la bandera Z abajo, DC se levanta y el acarreo es 0. Ahora vamos a sumar B6 más 8E. El resultado nos va a dar 0x44, levantando tanto el acarreo como indicando que hubo un acarreo decimal cuando se realizó la suma. Aquí vemos el resultado, pues esta instrucción el resultado lo guarda en el acumulador, y como dijimos la bandera Z pues va a ser 0 y las otras dos se levantaron, que es 1, o lo podemos ver también aquí. Bueno, ahora por último, con esta instrucción de add LW, vamos a hacer una suma en la cual se levanten las tres banderas, es decir, que el resultado nos dé 0. Entonces vamos a sumar 4E y le vamos a sumar su complemento, que sería B2, y el resultado va a ser 0, 0, levantando las tres banderas. Como vemos aquí, el resultado 0, 0, se levantaron las tres banderas, pues lo vemos aquí, las tres en mayúscula. Además del comando add LW, que suma constantes a lo que tiene el acumulador, también podemos usar de la instrucción add WF. Esta lo que hace es sumar lo que tenga el acumulador con el valor de algún registro. Y el resultado podemos elegir si guardarlo en el acumulador o que se guarde en el mismo registro. En este caso lo vamos a guardar en el acumulador para ver los resultados. Bien, en la primera instrucción vamos a mover el valor de 0, 0 al acumulador, aunque aquí ya lo tiene, pero en caso de que no, pues con esto nos aseguramos de que tenga 0, 0, y le vamos a sumar lo que tenga en este momento el registro 20, que en este caso también es 0, 0, y el resultado se va a guardar en el acumulador, levantando las tres banderas. Perdón, levantando solamente la bandera Z, porque como el resultado es 0, solamente, bueno, estamos sumando 0 más 0, solamente se debe levantar Z, y pues no va a haber acarreo ni tampoco un acarreo decimal. Entonces pues ya vemos aquí que se levanta Z, se pone en 1 el bit de la bandera Z del registro de status y los otros dos en 0. Ahora lo que vamos a hacer es sumar el valor de CD más 0x15. Primero vamos a mover CD al registro 23, que lo vamos a ver aquí. Ahí está. Luego vamos a mover el valor de 15 al acumulador. Y con esta instrucción vamos a sumar el registro 23 que tiene CD con 15, que es lo que tiene el acumulador. Y el resultado nos debe dar E2. Como vemos, como dijimos que se iba a guardar en el acumulador, pues el resultado lo vemos aquí. Y aquí la única bandera que se va a levantar es la del acarreo decimal. Y por eso solamente tenemos este bit. Ahora vamos a sumar el valor de FF con otra vez 15. Y lo que debemos observar en el registro status es que se levante la bandera de acarreo decimal y del acarreo, es decir, que se levanten estas dos banderas. Primero vamos a mover el valor de FF al registro 41 y lo vamos a sumar con 15. Y el resultado lo guardamos también en el acumulador. Y hasta aquí vemos cómo se levantan solamente estas dos, y en el registro de status también podemos ver esos dos bits. No solamente podemos otra opción en la que podemos modificar el valor que tenga el registro de propósito específico, no solamente es primero pasando el valor al acumulador y después al registro, sino que también podemos escribirlo directamente aquí. Por ejemplo, vamos a sumar el valor 0x46 con 0xba, que sería su complemento. Entonces el 0xba
lo tendríamos que escribir en el registro 22. Ahí ya lo tenemos escrito, entonces cuando hagamos esta suma ya se sabe que es 46, 0x46 más 0xba, el resultado nos va a dar 0, 0 y se van a levantar las tres banderas. Y ahí, como vemos, se levantaron las tres banderas, nos da 0, 0 y también en el status vemos como esos 3 bits de banderas se ponen en 1. Bien, como habíamos dicho, el goTo simplemente nos dice a dónde va a saltar después de hacer esta línea, en donde se encuentre la etiqueta inicio, que en este caso pues sería hasta acá arriba. Entonces, cuando damos un step, nos regresa a donde está la etiqueta. Con este ejercicio hemos comprobado el uso de la instrucción suma, tanto con una constante como con el valor que tenga un registro de propósito específico, y hemos visto cómo se modifican las banderas, pues son operaciones aritméticas. Para el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer es comprobar las instrucciones de resta, también con constantes y con registros, y vamos a ver también cómo se modifican las banderas al estar haciendo operaciones aritméticas. Bueno, entonces vamos a abrir el archivo que ya tiene las restas. Vamos a otra vez quitar el stop. Vamos a quitar este archivo y vamos a agregar el ejercicio 3, que es el que contiene las restas. Entonces vamos a primero ensamblar, esperar a que nos diga que está correcto, ya nos señala a partir de dónde va a empezar el programa. Corremos hasta donde nos diga el stop. Aquí nos vamos a cambiar al banco 0. Y bueno, pues ahora vamos a empezar a restar, recordando que las restas es igual a realizar la suma entre un número y el complemento a 2 del otro. Este comando lo que va a hacer es mover este valor que viene siendo el 0x98, lo va a mover al registro del acumulador y le va a restar 81. El resultado nos va a dar E9 y todas las banderas se deben quedar en 0. Aquí vemos, primero mueve el 98, le resta 81, el resultado es E9 y todas las banderas están en 0. Ahora vamos a restar F0 con 0x49, que es este valor, y el resultado, el resultado debe ser 0x59, quedando las banderas Z y C en 0 y la bandera DC en 1. Entonces aquí corremos, lo comprobamos, da 0x59, la bandera DC se levanta y las otras dos se quedan en 0. Otra vez con la instrucción sublw, que nos va a hacer restar el valor de 0x92 menos la constante de 65, lo que va a hacer es que otra vez se levanta DC y las otras dos banderas se quedan en 0. El resultado debe dar 0xd3 y lo vamos a ver en el acumulador. Aquí lo vemos y otra vez pues nuestras banderas se quedaron abajo, la Z y la C, y DC se levanta. Otra instrucción que también nos sirve para hacer restas es subwf, que análogamente con addwf, aquí lo que hacemos es restar un valor que tenga el acumulador con lo que tenga un registro de propósito específico. Aquí en este caso vamos a restar 84 menos 54, entonces lo primero que hacemos es pasar el valor de 54 al registro 30 y luego pasar el 84 al acumulador y restarlos. El resultado se va a guardar de nueva cuenta en el acumulador. Aquí el resultado nos debe dar 0x de 0 y las banderas se deben de quedar tal y como están ahorita. Entonces primero movemos al registro 30 el 0x54,
movemos 0x84 al acumulador, restamos, nos da D0 y las banderas se quedaron tal como estaban. Vamos a hacer ahora la resta de D9 menos E9, el resultado nos debe dar 0x10, dejando las banderas también como están ahorita. El valor de E9 lo vamos a guardar en el registro 20. Entonces, ahí vamos a realizar la resta, nos da 0x10 como dijimos, y pues las banderas también se modifican. Al igual que en AddWF, podemos hacer que el registro tome directamente el valor que nosotros escribamos. Entonces vamos a restar DE menos también DE para que el resultado nos dé 0 y las tres banderas se levanten. Entonces tenemos que escribir DE en el registro 21. Se escribe aquí DE. Lo vamos a restar con DE, que es lo que va a traer el acumulador, y el resultado se va a guardar en el mismo registro 21. Pues como dijimos, tanto en AddWF como en este caso SUBWF, podemos elegir en qué lugar se va a guardar el resultado. Entonces nos debe dar 0, 0, se guarda en el registro 21 y se levantan las tres banderas. Para la segunda parte del ejercicio vamos a comprobar que existen tanto restas negativas como restas positivas. Entonces lo primero lo vamos a hacer con el comando sublw, que nada más resta una constante, bueno, lo que tenga una constante con el acumulador. Entonces vamos a mover 0, vamos a restar en este caso 0x0a menos 0x05 y el resultado nos debe dar 0x05. Como vemos aquí en el acumulador, que nos da 0x05, y C, como se levanta, nos dice que es una resta positiva. Entonces ahora vamos a hacer 0x20 menos 0x0f, el resultado es 0x11 y la C también se debe quedar levantada. Aquí da 0x11, se queda levantado el acarreo indicando que es una resta positiva. Y ahora vamos a restar 82 menos 2b, el resultado da 0x57, como es una resta positiva, el valor de C se debe quedar en 1 o la bandera debe estar levantada. Aquí lo vemos, resultado 0x57, se quedó levantado, se quedó en 1 el bit del acarreo y la bandera sigue levantada. Ahora vamos a ver cómo se comportan las restas negativas. Es decir, para saber que una resta es negativa, el acarreo se debe quedar en 0 o se debe bajar la bandera. Entonces primero vamos a restar 0x27 menos 0x4b y el resultado nos va a dar DC, se va a guardar en el acumulador. Aquí está DC, el acarreo ya bajó a 0 y aquí la bandera está abajo. Si restamos 0x51 menos 0x6e, el resultado nos da 0xe3, que es una resta negativa y por tanto C también se debe quedar en 0. Aquí vemos el resultado como se guarda en el acumulador y la bandera en C sigue abajo. Por último, vamos con el comando, con la instrucción sublw, vamos a restar 2f menos 0x63, el resultado debe ser 0xc, que sigue siendo una resta negativa. Aquí está el resultado. Sabemos que es resta negativa porque C sigue estando en 0, como vemos tanto en el registro status como en esta parte de la pantalla. Y bueno, ahora vamos a comprobar lo mismo utilizando el comando subwf. Entonces lo primero que vamos a hacer es restar el valor de 0x6f que vamos a poner en el registro 30 con 0x57, el resultado es 0x18, el resultado se guarda en el acumulador y la bandera C se debe levantar. Entonces primero pasamos al registro 36f, vamos a restarle 57, el resultado da 0x18 y C se levantó. Para esta resta vamos a
a restar 0x4c que se va a encontrar en el registro 22 con 0x17, el resultado da 0x35, se va a guardar en el mismo registro 22 y la bandera C se debe quedar arriba. Entonces ahí pasamos al 22, como vemos aquí. Ya el 17 lo pasamos al acumulador, restamos, nos da 0x35 como dijimos y C se queda en 1. Para la última resta positiva vamos a restar 0x5c que lo vamos a poner al registro 21 con 0x11 y el resultado se va a quedar en el acumulador. El resultado de 0x5c menos 0x11 nos debe dar 0x4b. Como vemos aquí, la C se queda levantada. Y por último, pues vamos a pasar a lo que son las restas negativas con el comando subwf. Primero vamos a pasar el valor 0x31 al registro 26. Le vamos a restar 0x53. El resultado, como es negativo, entonces la bandera C baja o el bit se pone en 0. Y el resultado, que es 0xDE, se va a guardar en el mismo registro 26. Entonces simulamos paso a paso. Entonces en el registro 26, que sería este, vamos a ver 0xDE, la bandera C se baja o se pone en 0 este bit también del registro status. Listo, comprobamos aquí, DE baja la bandera y se pone en 0. Ahora vamos a restar 0x42 con 0x33. El resultado nos debe dar 0x0f, lo vamos a guardar en el acumulador y al ser una resta negativa la bandera de C debe quedarse abajo o el bit también se debe mantener en 0. Entonces aquí lo vemos, vamos ya a realizar la resta. El resultado da 0x0f. Bueno, aquí lo que hizo fue, hizo una resta positiva, lo vemos aquí en el comando C, porque restó 42 menos 33, que es una resta positiva. Entonces, para ver cómo se modifica, entonces vamos a simplemente a cambiar el orden, recordando que subwf lo que hace es el registro menos el acumulador. Entonces lo vamos a ensamblar, vamos a quitar el stop que teníamos hasta arriba. Como estas ya las comprobamos, pues nos vamos a quedar en esto. Entonces aquí vamos a hacer otra vez la resta. Aquí la bandera se debe quedar en abajo cuando haga la resta. Como vemos aquí, ya el resultado lo guardó en el mismo acumulador. Aquí el error había sido que restamos 42, que era el que tenía el registro, menos 33. Entonces lo único que se hizo fue, recordando el orden en que se resta, bueno, con esta instrucción, que es F menos W, simplemente se cambió el orden. La última resta sería restar 0x46, lo vamos a restar 0x78. Como aquí no hemos movido ningún dato y lo vamos a restar con el registro 20, entonces en 20 debemos de poner el valor de 46. Vamos a mover 78, el resultado nos va a dar 0xCE y C se debe quedar abajo. Y bueno, como vemos, el resultado nos da 0xCE. Con esto vemos que el resultado lo guardaba en el mismo registro y la bandera C se queda abajo. Entonces aquí ya con la instrucción goTo regresaríamos al inicio del ejercicio. Con esto se comprueba la instrucción de resta y cómo se comportan las banderas, además de que ya vimos cómo identificar si la resta es positiva o negativa, simplemente observando
si la bandera del acarreo se levanta, es decir, se pone en 1 o se queda en 0. Para el ejercicio 4 vamos a ver cómo se introducen datos directamente a los puertos. Entonces lo que tenemos que hacer, pues simplemente cerrar el ejercicio 3, vamos a quitarlo, vamos a abrir el ejercicio 4. Bien, para el ejercicio 5 lo que vamos a ver es cómo realizar estímulos a los puertos. Entonces, pues, para ver obviamente cómo se modifican los puertos, vamos a verlos. Vamos a ponerlos en la ventana del watch, que sería el puerto C y el puerto B. Entonces vamos a ver lo que hace este programa. Primero modifica el puerto B, lo pone como salida. Y lo que hace este programa es que si el puerto C0 está en 0, el puerto B va a sacar el valor de 0xAA. Y si el puerto C0 está en 1, entonces el puerto B debe sacar el valor de 0x55. Entonces vamos a ensamblar. Nos dice que está bien. Le ponemos el stop ahí. Y primero vamos a poner el registro, el puerto B, perdón, como salida, limpiando el registro tris B. Después vamos a pasarnos al banco 0. Y bueno, aquí vamos a empezar ya nuestro programa. Vamos a notar que el puerto B siempre va a sacar el valor de 0xAA, porque en ningún momento, o más bien no hemos modificado el valor del puerto C0. Aquí en el código en ninguna línea se modifica, por lo tanto, si corremos este código paso a paso, vemos como siempre va el puerto B a sacar el valor de 0xAA, como vemos aquí. Lo que hace la instrucción btfsc o btfss es decirnos, o más bien preguntar, si un bit, en este caso el bit 0 del puerto C, está en alto, entonces va a saltar esta línea, saltaría hasta la otra condición, es decir, haría dos ciclos de máquina. Entonces, como nosotros nunca modificamos el valor del puerto C0, entonces esta línea nunca la va a saltar, el valor de port C0 jamás lo estamos poniendo en 1, entonces por más que nosotros corramos, el puerto B jamás va a sacar otro valor que no sea 0xAA. Entonces, es más, lo vamos a ver. Vamos a quitar el stop para darle play. Aquí vemos como el play hace que el código se esté ejecutando infinitamente. Y bueno, vamos a dar pausa para ver en dónde quedó. Aquí por BAA siempre va a sacar el puerto B, perdón, siempre va a sacar el valor de 0xAA porque el puerto C0 siempre está en 0. ¿Cómo modificamos el puerto C? Pues nos vamos a ir a Debugger. Vamos a ver en Stimulus. Vamos a abrir una nueva ventana. Se nos abre esta ventana que es la ventana de estímulos. Y aquí en donde dice pin, nosotros vamos a poder elegir a qué pin le queremos dar el estímulo, que en este caso
va a ser el puerto C0. En Action vamos a definir si lo queremos en alto, que sería poner un 1, o en bajo, que sería poner un 0. Como lo que queremos es que el puerto B ahora saque 0x55, entonces vamos a poner el puerto C en alto, y al dar clic en esta flecha, estamos indicando que en cuanto vuelva a ejecutar una línea de código, el puerto C0 ya va a estar en alto. Entonces ya simplemente la podemos minimizar. Y bueno, aquí ya vemos que el puerto C0 ya se puso en 1. Esto quiere decir que el puerto B ya va a poder sacar el valor de 0x55, como vemos aquí. Es decir, al poner el bit 0 del puerto C en 1, esta línea la salta para poder ejecutar, para poder mover el valor de 0x55 al puerto B. Si ahora queremos ver otra vez cómo se modifica al poner el 0 para que puerto B saque 0x AA, entonces simplemente aquí lo ponemos en bajo, damos clic en la flechita, aquí el puerto C se va a poner en 0 este bit una vez cuando demos un paso, como vemos ahí, y al preguntar si el bit 0 del puerto C está en 1, como sabemos que no, entonces va a poder mover el valor de 0xA al puerto B, como vemos aquí en el watch. No solamente con el estímulo, no solamente podemos modificar un solo pin, un solo bit, podemos modificar cualquier bit que queramos de los puertos. Por ejemplo, vamos a modificar RC4. Para poder ver el cambio tenemos 0, 1, 2. El 0x, el bit 4 del puerto C está en 0, entonces lo vamos a pasar a alto. Vamos a ver también para el puerto B el bit 0, vamos a ponerlo en alto, y el bit 1 lo vamos a poner en bajo. Es decir, que estos dos valores, el 1 va a pasar a ser 0 y el 0 va a pasar a ser 1. Entonces simplemente lo indicamos, aquí en el output vemos que es lo que va a hacer. Corremos un paso y ya vemos, del puerto B, como es salida, comprobamos que del puerto B, como lo tenemos como salida, pues vemos que no podemos realizar un estímulo porque pues ya le estamos escribiendo un valor. Lo que sí podríamos hacer es que al ser el puerto A y el puerto D entradas, vamos a modificar sus valores, o también podemos seguir modificando los del puerto C. Entonces ya simplemente tenemos que indicarlo. Aquí vamos a ver el puerto A. Todos están en 0, entonces vamos a poner también en high. Y una vez que se ejecute una línea, va a hacer estas instrucciones, estos estímulos, que es lo que vemos aquí. Ya los del puerto A son 1, los del puerto C, el puerto C7 y el C6 los mandó al 1, el C0 lo sigue dejando en bajo, y el 4 también lo mandó al 1. Entonces pues con esto lo que hacemos es simplemente modificar
los valores de los puertos realizando un estímulo. Y por último, nos queda comprobar algunas de las demás instrucciones que existen en lenguaje ensamblador. Entonces para eso ya podemos cerrar la ventana de estímulos. Nos dice que si queremos guardar, vamos que no. Entonces vamos a quitar ya el ejercicio 4 y vamos a agregar el ejercicio 5, que es el que nos va a permitir comprobar algunas de las demás instrucciones que podemos utilizar cuando hacemos lenguaje ensamblador. Bien, pues como ya tenemos escrito aquí, vamos a comprobar. Entonces vamos a ensamblar este código. Nos dice que está todo bien. Vamos a hacer un stop aquí, corremos, ahí para. Y bueno, las primeras instrucciones que vamos a ver son AND-WF. Bueno, son las operaciones lógicas AND, OR y XOR. Ambas se pueden hacer tanto con registros como con constantes, es decir, tenemos tanto AND-WF como AND-LW, y asimismo para las operaciones OR y XOR. Entonces, bueno, una vez que estamos en el banco 0, vamos a comprobar la instrucción AND-WF. Entonces vamos a mover primero este valor que hemos escrito en binario al registro 20. Ahí está. Con esto ya lo movimos al registro 20 y le vamos a aplicar esta máscara. Entonces, recordando que en operaciones AND, al utilizar enmascaramiento, tenemos que poner un 1 a los bits que no queremos afectar y un 0 a los que queremos mandar a 0. Entonces vamos a mover esta máscara este valor al acumulador. Vamos aquí. Y al aplicar la máscara, al aplicar la operación AND con el registro 20, nos arroja el registro, nos arroja un resultado de 0x20, que sería lo mismo que tener solamente el bit, este bit en 1 y todos los demás en 0. Pues si analizamos un poco ya lo que dijimos, los unos nos permiten dejar los bits de un registro de algún valor tal como queremos y los ceros los manda a 0. Entonces tenemos estos 3 bits de la máscara que van a hacer una operación AND con estos 3. Entonces solamente va a quedar un 1 y este 1 que le va a aplicar operación AND a este 0 lo va a dejar también en 0. Todos los demás bits los va a mandar a 0. Entonces aquí vemos, nos da 0x20 y lo vamos a ver en el acumulador para ver en binario cómo queda. Tal como dijimos, solamente nos dejó este bit en 1. Entonces, al aplicar la máscara AND, como nosotros tenemos ese control, en los bits donde tenemos 1 de la máscara, es en donde vamos a saber nosotros qué valor tenía antes de aplicar la operación, qué valor tenía nuestro registro. La función clearW simplemente lo que va a hacer es borrar el registro acumulador, lo va a poner en ceros, como vemos aquí. Ahora vamos a aplicar una máscara OR. Entonces vamos a mover la máscara al valor al registro 21, movemos la máscara al acumulador. Y bueno, en las operaciones OR, si queremos aplicar máscara, entonces lo que nosotros vamos a hacer es obligar a los bits
que nosotros queremos, vamos a obligarlos a ser unos. Y si ponemos un 0 en la máscara, entonces los bits no se van a afectar. Entonces, al aplicar la OR del valor que tiene el registro 21, nos va a arrojar un resultado de 0xEB. Como vemos aquí, lo guardó en el acumulador 0xEB y podemos comprobar que se realizó la operación OR. Pues esta máscara lo que hizo fue obligar a los bits en donde tenemos un 1, los obligó a hacer 0. Es decir, por ejemplo, a este 0 lo obligó a hacer 1, como vemos aquí. También a este 0 lo obligó a hacer 1. Eso es lo que hace la operación OR. Si colocamos un 1, vamos a obligar a esos bits a hacer también un 1. Y por último, con X, vamos a hacer la operación lógica XOR con el valor que tenga un registro. Para las máscaras con operación lógica XOR, lo que tenemos que hacer es poner un 1 en los bits que queremos afectar, y entonces el resultado lo que nos va a dar es el complemento de ese bit afectado. Entonces, al realizar la operación XOR entre lo que tiene el acumulador con lo que tiene el registro 21, que es AA, nos va a dar 0x41, y podemos comprobar cómo al ponerles los unos modificaron, nos permitieron obtener el complemento de los bits que queríamos afectar, mientras que los otros los puso en 0. Ahora vamos a hacer las mismas operaciones, las operaciones lógicas AND, OR y XOR, pero simplemente con constantes. Ya no vamos a acceder a registros de propósito específico. Entonces aquí realizamos una operación lógica AND entre el valor de 0x55 con este valor, que podríamos decir es nuestra máscara, y obtenemos el valor de 0x40. Al aplicarle la operación lógica OR al valor de 0xF4, debemos obtener 0xFC, como vemos aquí. Y al aplicar la operación lógica XOR al valor de 0xCD, tenemos que tener como resultado 0xFC. Aquí primero movimos el valor de CD al acumulador, aplicamos la máscara y nos da FC. Con esto lo que hacemos es comprobar o ver cómo trabajan las instrucciones AND, OR y XOR, que son operaciones lógicas que también por lo tanto afectan banderas. Ahora lo que vamos a hacer es ver las instrucciones RLF y RRF, que lo único que hacen es rotar bits un bit a la izquierda o a la derecha. Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar el valor 00 al registro 30, que es el que tenemos aquí. Ahí está. Con BSF lo que hacemos es poner en 1 el bit que nosotros queramos. Aquí vamos a indicar que queremos poner en 1 el acarreo, porque RLF y RRF lo que hace es rotar precisamente a la izquierda ese valor del acarreo, porque es el que completa nuestros 8 bits de un valor. Entonces vamos a ponerlo en 1, lo vamos a ver aquí. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es rotarlo a la izquierda. Lo vamos a rotar 4 veces y lo vamos a guardar en el mismo registro. Al final vamos a ver cómo ese 1 va a quedar en la posición 4, y vamos a ver también cómo se modifica el valor en
en el registro 30. Entonces ahí vemos 1, después va a ser 2, luego 4 y luego 8. Entonces ya podemos intuir que ese bit del acarreo está en el bit 4 del registro 30, pero para verlo gráficamente en binario lo vamos a mover al acumulador y ya lo vemos aquí, que sería el bit 3 empezando como 0, 1, 2, 3 y nos da el valor de 8. Y ahora lo que vamos a hacer es este mismo 1 lo vamos a rotar hacia la derecha, entonces vamos a ir en sentido contrario. Entonces vamos a 4, a 2, a 1, vamos a 0 y ahorita tendríamos el acarreo, lo tendríamos fuera de estos 7 bits, pero al rotarlo otra vez a la derecha lo vamos a dejar en esta posición que pues nos da el 80, que sería como vemos aquí en el registro. Entonces vamos a ver cómo quedó, y como intuyamos quedó, bueno, como dijimos y comprobamos, se quedó en el bit 7 al estarlo rotando. Entonces eso es lo que hace la instrucción tanto RRF como RLF, rota bits a la izquierda o a la derecha. Y también tenemos la opción de decir si lo queremos guardar en el mismo registro o en el acumulador. Ahora vamos a comprobar las instrucciones DECF e INCF, que lo único que hacen es decrementar en 1 el valor de un registro o incrementarlo en 1, como sea el caso. Entonces primero vamos a cargar el valor A4 en el registro 21 y le vamos a decrementar 1, es decir, vamos a ir de A4, vamos a hacer 4 decrementos que nos llevarían bueno, aquí como lo estamos guardando en el registro, vamos a ver primero, en el primer decremento vamos a A3, luego a 2, luego a 1, lo vamos a ver otra vez en el registro. Y ahora vamos a volver a decrementar, pero en este caso el resultado lo vamos a guardar en el acumulador. Es decir, que el A1 se va a seguir quedando en el registro 21, pero A0 lo debemos ver en el acumulador, como vemos aquí. Y ahora vamos en sentido contrario. Vamos a incrementar el registro 21 que se quedó en A1, lo vamos a incrementar en 1 y vamos a ver A2 en el acumulador. Y ahora vamos a guardar, como ahora vamos a incrementar y guardar en el registro 21, vamos a pasar a A2 aquí y el A2 se debe mantener en el acumulador, como comprobamos. Vamos a volver a incrementar a A3 y bueno, con eso vemos que la instrucción INCF y DECF lo único que hacen es incrementar o decrementar en 1 un valor. Con la instrucción COMF lo único que hacemos es sacar el complemento de un valor, y también podemos aquí decidir si el resultado lo queremos guardar en el acumulador o en el mismo registro. Entonces al sacar el complemento de 0x21, que es 0xa3, vamos a sacar el complemento y se va a guardar en el acumulador, que es lo que vemos aquí. Como sabemos que A vendría siendo el equivalente a 10, su complemento es el 5 para completar el sistema hexadecimal, y el complemento de 3 para completar los 15, nos faltarían 12, que sería C, como vemos aquí en el acumulador, lo que nos permite demostrar que la instrucción COMF lo que hace es sacar el complemento de un valor. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer
es ver, comprobar las instrucciones decfsz e incfsz. Lo que hacen es primero decrementar un valor y preguntar si es 0. En caso de que sea 0, en caso de que sea 1, es decir, que el valor ya haya llegado a 0, entonces va a brincar. Y si no es 0, si sigue habiendo un valor positivo, va a ser la instrucción que sigue debajo. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Vamos a mover un valor pequeño 0x03 al registro 24. Ya lo tenemos aquí. Vamos a decrementar y preguntar si es 0. El resultado lo guardamos en F. Entonces en el primer decremento obviamente no va a ser 0, va a ser 0x02. Como vemos aquí, como no fue 0, no salta. Entonces nos dice go to, una línea arriba. Vuelve a decrementar. Al decrementar es 0, no es 1. Entonces hace la línea de abajo, regresa. Y ahora sí, al decrementar es 0, nos va a decir que sí. Entonces va a saltar el go to y directamente pasa a move F, como comprobamos. Y el resultado, pues con esta línea simplemente move F lo que hace es mover directamente el valor del registro, en este caso el 0x24, al acumulador. Aquí lo vemos. Y ahora vamos en sentido inverso con incfsz. Lo único que hace es incrementar y hasta cuando llegue a 0 va a saltar. Entonces vamos a cargar el valor F5 en el registro 20. Vamos a incrementar en 1, no va a ser 0, entonces va a ser la línea de abajo, que en este caso es un NOP, significa no operation. Entonces, pues esta línea no va a ser absolutamente nada, simplemente nos sirve para controlar los tiempos de ciclos de máquina. Luego, move F, vamos a mover F6 al acumulador y regresamos a incfsz. Vamos a incrementar, va a ser F7, entonces va a ser otra vez estas líneas. Vamos a F8 y así nos podemos ir hasta llegar a FF. Cuando incremente, después de FF, que sería ahorita, que ya lo tenemos aquí, lo va a saltar porque ya va a ser 0. Como vimos aquí, saltó el no operation y pasó directamente a la otra instrucción, que sería mover lo que tiene el registro 20 a el acumulador. Y pues ya el go to lo único que hace es pues que esto se cicle, entonces jamás no va a salir de este ciclo. Y pues bueno, con este ejercicio hemos terminado de comprobar algunas de las demás instrucciones, además de las que ya vimos, como sub LW, sub WF, las de suma, clear F, que nos permiten limpiar los valores, ponerlos a 0, bit clear y bit set, que nos ponen el bit que nosotros definamos, nos lo ponen 1 o en 0, 0 para bit clear, 1 para bit set. Move LW, que lo único que hace es mover una constante al acumulador. Move WF, que mueve el valor del acumulador al registro que nosotros queramos o especifiquemos. Y pues bueno, esas son las instrucciones que se usan en el lenguaje ensamblador, además de algunas otras que no se comprobaron, como son clearWDT, sleep call, return, redLW y redFie, que se usan algunas de ellas en subrutinas, pero de manera general y las instrucciones básicas son las que se mencionaron en este video. Y pues bueno, eso sería
eso sería todo. Con esto queda comprobado y se demostró cómo utilizar software de MPLAB, cómo ensamblar, cómo simular nuestros códigos tanto paso a paso como ya todo en uno solo, cómo generar archivos y cómo guardarlos. Y pues ya también vimos cómo abrir las ventanas que nosotros vayamos a utilizar para poder ver si nuestro programa ensamblado está haciendo lo que nosotros queremos. Entonces, eso sería, con esto terminaríamos la práctica 0. Sería todo de mi parte. Muchas gracias.